La paz del Señor, amados hermanos. Una vez más nos gozamos en el Señor de estar nuevamente en un nuevo vídeo, en nuestro cuarto vídeo, siguiendo con nuestra serie de salmos, exponiendo a Jesús y encontrando a Jesús en cada uno de los salmos. Damos gracias al Señor porque en este cuarto vídeo Dios nos permite poder grabarlo y poder llevarles a ustedes ese mensaje y exponer la palabra de Dios de manera fiel y verdadera para que juntos podamos crecer en el Señor. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé discernimiento y sabiduría. Y después de orar vamos a leer todo el contexto del Salmo 4 y iremos después desglosando cada uno de sus versículos de lo que el Señor nos quiere aportar en este devocional. Padre, te damos gracias y venimos a ti, nos acercamos en oración, Señor, y disponemos nuestro corazón para escucharte. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Te pedimos, Señor, que pongas en mí la sabiduría, el discernimiento, pero sobre todo la humildad, el temor, la reverencia para exponer tu palabra de manera fiel y de manera verdadera. Te pido por aquellos, Señor, que oirán y verán este devocional, para que también sean llenos del Espíritu Santo y que juntos, con la ayuda de tu Santo Espíritu, podamos conocerte cada día más, Señor. Que tú hables a nuestros corazones y que esta palabra nos transforme y nos acerque cada día más a tu Hijo Jesús. Te lo pedimos por Él, en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Amén y amén. He titulado, hermanos, este devocional de este día, Mi descanso está en el Señor. Y vamos a leer de una vez el Salmo capítulo 4, donde el Señor nos dice y nos habla a través del rey David. Oración vespertina de confianza en Dios. Ese es el preludio de este salmo. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alzado, Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón mayor que la de ellos, cuando abundan su grano y su vino nuevo. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Encontramos en este salmo, y venimos incluso del Salmo 3, donde vemos y mirábamos que David estaba huyendo de Absalón. Y tanto el Salmo 3 como el Salmo 4 están situados casi en ese mismo contexto histórico de Segunda de Samuel. Entre el capítulo 17 y el capítulo 18 vemos cómo David está huyendo de Absalón porque él se ha rebelado en contra de él y quiere arrebatarle el trono. Incluso David tiene que huir, dejar la ciudad de Jerusalén, porque Absalón está airado y se ha hecho de muchos hombres. Recordamos que hablamos, el corazón de los hombres está con Absalón, por lo tanto huyamos. Eso mirábamos en el devocional anterior. Por eso David tiene que huir. Y aquí a David lo encontramos que está en una cueva. Este salmo, hermanos, se sitúa a David en una cueva, escondido porque Absalón viene contra él. Entonces vamos a desarrollar con la ayuda del Señor este salmo en 4 partes. Y vamos a dejar algunos puntos que nos van a aportar y nos vamos a ayudar a entender qué está pasando en la vida de David, qué está pasando en el contexto de este salmo. Y más adelante vamos a ver cómo aplicamos este salmo en la vida de Jesús y por supuesto también en la vida nuestra. Y en el punto número 1 nos encontramos con lo siguiente: invocación a Dios. Leíamos, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. David comienza su oración orando con Dios. Está aturdido, está en un momento de aflicción, está en un momento donde
su familia, sus siervos están en peligro. Por eso, respóndeme, Señor, cuando a ti clamo. Oh Dios, tú me declaras inocente. Tú me has hecho justicia. Tú me has librado antes. Por eso acudo a ti. Y vemos que en la historia de David, que tuvo 1000 batallas, Dios siempre tenía cuidado de él y siempre Dios lo libraba. Cuando estuvo en medio de los filisteos, Dios lo libró, ¿verdad? Cuando se enfrentó al gigante, ¿se acuerdan? Era un muchacho y Dios lo libró. Lo libró en muchas ocasiones de la ira del rey Saúl, cuando intentó darle muerte muchísimas veces y él tenía que huir. Y Dios siempre tenía cuidado en la vida de David. Y esta no es la excepción. David se encuentra también en un momento de aflicción, en un momento de angustia, donde él clama y él le pide al Señor en su momento más angustioso, en su momento en el cual se encuentra él más vulnerable. Y no solamente él, sus esposas, sus familias, sus hijos, sus valientes, sus guerreros. Los que eran fieles y leales con David están con él. Y él teme, no solamente teme por él, teme también por ellos. Pero en esa fragilidad humana, aún así él confía en el Señor. Por tanto, se dirige al Señor de esta manera: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Tú me haces justicia. Tú me declaras inocente. Líbrame de mis problemas, dice una de las versiones. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: líbrame de mis problemas. Ten misericordia de mí y escucha mi oración. Porque tú, Señor, ya me has librado. Por eso clamo a ti, por eso vengo a ti. Por eso vengo a ti. Luego nos encontramos en el punto número 2, exhortación a los hombres. Y aquí nos vamos a situar, hermanos, en los versículos del 3 y del 2 y el 3. Dice: muchos dicen de mí, el número dice: hijo de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? ¿Hasta cuándo convertiréis mi honra en infamia? David está dirigiéndose en este momento a sus adversarios, a aquellos que traman contra él, contra su hijo Absalón y contra todos los hombres que están con Absalón. ¿Hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? Dice una versión. ¿Hasta cuándo arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? Eso leemos en otras versiones. David se encuentra dirigiéndose a sus adversarios, aquellos que lo critican y lo calumnian. Por eso David se encuentra en un momento, como dije antes, vulnerable, donde está clamando al Señor y está haciéndose esta pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señores? Dice esta versión: arruinarán mi reputación. Si recuerdas, en el devocional anterior hablábamos cómo David llegó a esta situación. ¿Cómo pudo David llegar a este punto? ¿Qué pasó realmente para que David pasara por todas estas aflicciones y por todos estos problemas? Recuerda, él era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué pasó realmente con el rey David? ¿Recuerdas? Allá por el 2 de Samuel, capítulo 12, cuando el profeta Natán se acerca a David a reprenderlo. David venía, hermanos, de cometer un terrible pecado. David venía de acostarse y de cometer adulterio con la esposa de Urías, uno de sus valientes. David venía de mandar a matar a Urías por la espada de los amonitas. David venía de hacer algo terrible. Por eso el profeta Natán se acerca a él en el capítulo de 2 de Samuel 2 y le dice: David, tengo un problema y quiero que me lo resuelvas. Y si usted lee el capítulo 2 en su casa, verá el contexto cuando el profeta después dice: había un hombre pobre y un hombre rico. El hombre pobre tenía una corderita, mientras que el rico tenía muchos ganados y muchos corderos. Luego vino un extranjero a visitar al hombre rico. Y el rico no quiso sacrificar a ninguno de sus corderos, sino que mandó a matar a la corderita del hombre pobre. La única corderita que él tenía. La única. Entonces, David, hermanos, se enfurece
Y lo vemos exponiéndolo él en el versículo 5 de 2 de Samuel. Se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto debe morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo eso y no tuvo compasión. Entonces, el profeta Natán le dice: tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. David, hermanos, se habrá quedado mudo. David se habrá quedado que no supo ni qué decir, simplemente humillarse una vez más y pedirle perdón al Señor, aunque la palabra dice que a ese entonces ya el Señor le había perdonado. Pero hay algo muy interesante, hermanos, en este texto, en 2 Samuel, es que David, el rey David, hace juicio, pero él no sabía que ese juicio lo estaba aplicando para sí mismo. Que pague 4 veces más, 4 veces más. ¿Y qué pasó en la vida de David? ¿Cuál fue la primera consecuencia que tuvo que pagar? El bebé que venía de Betsabé a consecuencia de pecado, ese bebé tuvo que morir. Segunda consecuencia, algo pasó terrible entre los hijos de David. Amnón abusa de su hermana Tamar y la viola. Tercera consecuencia, tercer juicio, que él se declaró a sí mismo. Absalón, lleno de furia, ve y mata, corre y mata a su hermano Amnón. Como si esto fuera poco, hermanos. Aquí viene la cuarta. Absalón se rebela contra su propio padre para usurparle el trono. Entonces, ¿te das cuenta todo lo que había pasado en la vida de David? ¿Te das cuenta todos estos ayes que pasaron en David? Pero él nunca dejó de confiar en el Señor. Él siempre tuvo un corazón lleno de misericordia, lleno de compasión, aún en contra de lo que sus hijos hacían. Porque él pudo castigar a su hijo Amnón, pudo castigar a Absalón. Pero aquí vemos un hombre piadoso, un hombre misericordioso, también dispuesto a perdonar, así como es nuestro Dios. Que por mucho que tú hagas, Dios siempre muestra su favor y su misericordia. Por eso él dice: ¿hasta cuándo, hijos de los hombres, convertiréis mi honra en deshonra? ¿Qué honra? Si te das cuenta, en ese contexto, entre el 16, 17 y 18 de 2 Samuel, si lo lees te darás cuenta, llegarás a un punto donde Absalón recibe un consejo de Ahitofel, donde le dice: ¿sabes qué? Para que vean que Dios está contigo, que tú eres un hombre fuerte, ve y acuéstate con las concubinas que el rey ha dejado en Jerusalén. Porque David huye, pero deja a 10 concubinas, cuidando la casa, su casa. Pero Absalón, hermanos, ¿qué hace? Acostarse con ellas, y lo hace a la luz pública de todo Israel. Lo que David hizo en lo secreto con Betsabé, luego su hijo Absalón en público avergonzó al rey David. Por eso vuelve y exclama y dice: ¿hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? ¿Qué mentiras? ¿Recuerdas que Absalón, cuando empieza a tramar todo esto, iniciar toda esta trama de rebelarse contra su padre, la palabra de Dios dice que él se ponía a las puertas de Jerusalén, y todos aquellos que venían de las diferentes tribus de Israel a pedir justicia al rey, Absalón les venía y prácticamente les decía: el rey no tiene tiempo para ustedes, el rey no les va a hacer justicia, aquí estoy yo para ayudarles, cuéntenme cuál es su problema, yo les voy a resolver este problema. Así fue como Absalón se ganó el favor de los hombres. Y cuando David se da cuenta que el corazón de los hombres están con Absalón, pero ¿cómo Absalón se ganó este corazón? A través de tretas, a través de mentiras, a través de engaños, poniendo en mal a su padre, poniéndolo en mal. Por eso David dice: ¿hasta cuándo seguirán con sus mentiras? Y esa es una exhortación que David les hace. No vale seguir con la mentira ni la vanidad, porque el rey David luego expresa y dice: Dios defiende a los justos. Dios defiende a los justos. Cuando él exclama y dice: sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a él clamo, cuando a él clamo. Y esto, hermanos, entonces me lleva al punto número 3, llamado a la reflexión y a
la obediencia. Y aquí nos vamos a situar en los versículos 4 y 5. Y leíamos antes: tiemblen y no pequen, mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Tiemblen, temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones estando en vuestra cama y callad, dice la Escritura. David, hermanos, invita a examinarse internamente, a reflexionar en silencio y ofrecer sacrificios correctos al Señor. Sacrificios correctos al Señor. Y esto a mí me hace entender y me hace comprender que en momentos donde yo me encuentro frágil, en momentos yo me puedo encontrar débil, o en momentos de tribulaciones o angustias, simplemente debo venir al Señor internamente en mi corazón y reflexionar. ¿Cómo puedo ofrecer sacrificios al Señor en tiempos de tribulación y angustia? Viniendo a Él en oración, acercándome a Él en su palabra, ayunando, cantando salmos, cantando alabanzas. Cuando estés triste, alaba. No solamente cuando estés gozoso, cuando estés con problemas, cuando los problemas toquen la puerta de tu casa, cuando tengas que enfrentar situaciones con tus hijos, alaba al Señor y medita en tu corazón en silencio y piensa que Dios es el único que puede librarte de cada uno de estas situaciones. Y en el punto número 4 nos lleva a esto: confianza y paz. El salmista dice, y lo voy a leer en la versión traducción viviente: me has dado más alegría, o has traído alegría a mi corazón, aquellos que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. Eso dice esta versión. Pero como estamos en la versión que hay mucha leer, que la Biblia de Las Vegas, también se guarda para que tengamos las dos comparaciones. Quizá usted usa la Reina Valera y me parece muy bien. Alegría pusiste en mi corazón, dice el verso 7, más que la de ellos cuando abundan su grano. O sea, David quiere decir que aunque no hay alimento en su casa, se encuentra en una cueva, quizás no tengan alimento, porque acuérdense que acaban de huir. Han salido huyendo y quizás no ha dado tiempo para recoger alimento, están en una cueva, están escondidos, ¿verdad? Solo los valientes están por ahí alrededor, protegiendo, guardando el campamento, porque más adelante vemos cómo a Absalón es dado muerte. Le dan muerte a Absalón, ¿verdad? Entonces, pero en esta situación, por eso David dice, me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentido abatidos? ¿Cuántas veces hemos sentido que no hay alimento en nuestra casa, que no hay aceite, que se ha acabado el vino, que no hay nada para nuestros hijos? ¿Hay alegría en nuestro corazón cuando eso pasa? ¿Hay alegría en nuestro corazón cuando hay escasez o solo cuando hay abundancia? Reflexionemos y meditemos lo que Dios nos quiere decir a través de este salmo. Que tu alegría no dependa de lo que tú tienes. Que tu alegría no dependa de que si tu nevera está llena de alimento o que si tienes trabajo o no tienes trabajo. Que el gozo siempre dependa del Señor que vive en nuestros corazones. Porque si está el gozo en nuestras vidas, si está el Señor en nuestras vidas, habrá gozo sin importar los muchos problemas que podamos tener. Y yo pensaba, ¿cuál es el corazón de este salmo? ¿Cuál es el centro de este salmo? ¿Qué me quiere decir el Señor en todo este salmo? Y me quedaba con esta frase: la verdadera tranquilidad no depende de las circunstancias, sino de confiar en Dios. Te la repito, la verdadera tranquilidad no depende de las circunstancias, sino de confiar en Dios. Confía en el Señor. Acércate a Él, que no importa lo que estés pasando, no importa las circunstancias, ya miras cómo está en ese momento, ya estás viendo cómo David se encuentra, pero él sigue confiando en el Señor. Ahora bien, hermanos, aplicándolo a Jesús, recuerde que este estudio que estamos teniendo, el libro de los Salmos, es ver a Jesús en cada uno de ellos. ¿Cómo aplicamos este salmo en la vida de Jesús? Punto número 1. Jesús confía en el Padre aún en medio de la angustia. Recuerda
Allá en Mateo capítulo 26, entre el versículo 36 al 46, ¿dónde se encuentra Jesús? Se encuentra en el huerto de Getsemaní, en su momento de más angustia, en su momento quizás de miedos y de temores, pero no el temor o el miedo a que los romanos lo apresen, y no, la angustia que él tiene, y la Biblia dice que estoy angustiado hasta la muerte. Es la angustia porque él sabe que va a haber una separación entre el Padre y él. Hermanos, cuando entendamos el ministerio de la muerte de Jesús, cuando entendamos este misterio maravilloso de esa separación, nunca en toda la historia de la historia, nunca en toda la eternidad, el Padre se había separado del Hijo. Pero hubo un momento en que el Padre se separó del Hijo y el Hijo quedó abandonado a su propia suerte, y solo quedó la ira perfecta y santa y justa de un Dios todopoderoso sobre su propio Hijo. Y tomó aquel puñal, ¿recuerdas? Aquel puñal que detuvo la mano de Abraham cuando tenía que sacrificar a su hijo, Isaac. Aquí no hubo ninguna mano que dijera detente, la mano de Dios sacrificando a su propio hijo, porque la ira de Dios tenía que ser satisfecha. ¿O nunca leíste Isaías? Y quiso el Señor causarle dolor, causarle dolor. Hermanos, si entendemos este gran misterio, nunca más nos apartaremos del Señor. Pero en este momento de angustia, Jesús se rinde a la voluntad de su Padre. Jesús confía totalmente y le dice muchas veces, Padre, si es preciso, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera. Y le dijo el Padre, no se puede. Y ahí se dio un glorioso intercambio. Jesús se pone por delante de toda la humanidad, aquella que ha pecado, aquella que pecará. Jesús se pone y se pone delante de la justicia de un Dios santo para el perdón de tus pecados y de mis pecados. Alabado, hermano, sea el nombre de Jesús, de nuestro Rey, de nuestro capitán que nos salvó. Por eso en el huerto lo vemos a él en su momento de más angustia, no de debilidad, de angustia. Pero aún ahí en ese momento de angustia, él se somete a la voluntad de su Padre. Y en el punto número 2, que también Jesús experimentó, oposición y rechazo. David, hermanos, fue rechazado. Y aquí Jesús también lo encontramos que está siendo rechazado. David dijo, ¿hasta cuándo convertiréis mi honra en infamia? ¿Recuerdan lo que pasó con Jesús? Allá en Marcos capítulo 14, 55 y 59, están los fariseos y los sacerdotes acusando falsamente al Hijo del Hombre. Y están ahí acusándole de señales, de prodigios, cuando él les dice, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Incluso la Biblia dice que ellos mismos transgiversaban sus palabras. Ellos mismos, es decir, ellos mismos decían las cosas y ellos mismos se contradecían cuando acusaban a Jesús, porque no encontraban nada en contra de él. Pero aquí están ellos tramando en contra del Hijo del Hombre para buscar algo en él y hallarlo culpable. Mas él era un hombre santo, fue un hombre justo. Él no merecía morir en la cruz. Tú y yo sí que lo merecíamos. Tú y yo merecíamos ese lugar. Pero él tomó ese lugar que nos correspondía a nosotros y lo tomó para sí mismo, para salvarnos y darnos la vida eterna. Y en el punto número 3, aplicándolo a Jesús, es un llamado a la reflexión y a la conversión. Recuerden que el salmista les decía, temblad y no pequéis, meditad y callad. ¿Cómo conectamos esto con Jesús? En Marcos capítulos 1 al 15, Jesús nos dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. Nos está llamando aquí un arrepentimiento y una conversión interior. Arrepentidos y creed. ¿En qué? En el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El que Jesús nos está exponiendo. El que nos dejó aquí en su palabra. Y fue
a través de sus apóstoles, que puso el fundamento de la iglesia. A Él debemos seguir. Por eso, hermanos, el llamado hoy es arrepentidos y creed. También el Señor nos habla en Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón. O sea, Él nos está llamando a la reflexión. Bienaventurados los limpios de corazón, mantenerlos limpios. Y eso es parte del Sermón del Monte. Estoy sacando algunos extractos para que vean cómo hay una relación entre Jesús y este salmo. Y también nos enseñó la importancia de orar en lo secreto. El salmista está orando. En su momento de más aflicción, él está orando, él está clamando al Señor. Y Jesús también nos invita, pero cuando oréis, entrad en tu habitación y orad al Padre. Y en lo secreto Él verá todo lo que pidáis. Entonces, el Señor siempre nos está haciendo a través de Jesús esta invitación. Y el punto número 4, aplicable a Jesús, sería este: confianza total y paz en medio del peligro. Así como David corría peligro, Jesús estuvo en peligro muchas veces. ¿No te acuerdas cuando Jesús está en medio de la tormenta? ¿Qué hace Jesús en ese momento? Se duerme. Y mientras tanto, los apóstoles están con miedo, están temblando porque hay una tormenta que los puede matar, que corren peligro. El salmista decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Mire qué hermoso: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Hay una tormenta, hermanos, recia. ¿Qué hace Jesús? Dormir plácidamente en paz. Porque aún en ese momento de tormenta, Él sabe que el Padre está con ellos y los está guardando y los está cuidando. Jesús duerme, hermanos, en medio de la tormenta, y luego hace un milagro maravilloso. Ya lo sabéis. Aún cuando esté en la cruz, en Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús siempre descansa en los brazos de su Padre y nos invita a nosotros a que descansemos en las promesas del Señor. Hermanos, te invito a que puedas reflexionar en este devocional. Y no solamente que reflexiones en él, sino que lo apliques a tu corazón. Que vivamos todos los días de nuestra vida aplicando la palabra del Señor a nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has dejado en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos enseñas a confiar, a meditar en tu palabra y a creer que en nuestros momentos de mayor aflicción, de mayor angustia, sin importar el peligro que podamos tener, tú estarás siempre con nosotros. Tú nos guardarás, tú nos cuidarás. Oro, Señor, por aquellos que escuchan este mensaje, esta palabra, para que tú les guardes, tú les cuides, pero sobre todo que tú traigas a sus mentes y sus corazones que te necesitan, que necesitan de ti, que necesitan creer en el Evangelio para ser salvos. Oro por ellos, Señor. Te pido que nos ayudes a continuar con este estudio, Padre, el cual, desde la humildad del corazón, desde nuestra fragilidad humana, con temor y temblor, venimos a ti a exponer tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.